Hola a todos, vamos a hablar sobre programación funcional en este Pechacucha. Este tipo de programación ha cogido mucha fuerza en estos últimos años gracias al avance que ha habido en el hardware, en la computación. Ahora es más barato tener memoria, disco, procesadores. Ahora los procesadores vienen con cores, o sea, pueden hacer tareas en paralelo y eso ha impulsado el desarrollo de este tipo de programación. Para empezar explicando la programación funcional, tenemos que ver dos tipos de paradigmas que existen en la programación y en la vida, y es el paradigma declarativo y el paradigma imperativo. Entonces, el imperativo es seguir unos pasos, seguir una receta. Entonces, estás en la cocina, por ejemplo, y vas a hacer el meal, la comida. Entonces, sigues unos pasos, picas las verduras, picas, cocinas, etcétera, y tienes la comida. En el declarativo es distinto, es como si estuvieras en el restaurante. Entonces, pues recibes un menú y dices qué es lo que quieres y los chefs o los cocineros se encargan de hacerlo sin que tú tengas que decirles como un proceso que hay que seguir. Sigue esta receta, cocina esto, pica. No dices nada de eso, ellos definen allá cómo trabajan y cómo hacen la comida y te la traen. Eso es como el esquema declarativo. Entonces, quiero mostrarles un ejemplo ya a nivel de programación. El sistema imperativo que vemos a la derecha, lo que vemos es que le estamos dando una orden. Digamos que lo que se quiere es elevar al cuadrado los números que sean pares. Entonces yo tengo una lista y lo que yo hago es decirle, pues recórrame la lista. Si el valor es par, entonces agrégueme a una nueva lista ese número elevado al cuadrado. O sea, es que es multiplicarse por sí mismo. En un esquema declarativo, yo lo que le digo es, tengo una lista, filtremela, dejándome solo los que sean pares, y después transfórmemela calculándome el cuadrado. Entonces, la diferencia, aunque pareciera para este ejemplo que es similar, es bastante importante porque aquí yo le estoy dando, en el imperativo le estoy dando órdenes a seguir, aquí le estoy pidiendo lo que quiero y el computador puede decir, por ejemplo, voy a paralelizar, usar procesos de la CPU para hacer este proceso más rápido. Puede decir, por ejemplo, que va a filtrar, pero no toda la lista de una vez, sino de a pasos. Entonces, digamos que el computador tiene la capacidad de decir cómo va a hacer las cosas. En el declarativo lo puede hacer, en el imperativo no. En el imperativo es lo que yo le estoy diciendo que haga. La programación funcional se basa en las matemáticas. O sea, digamos que ese es como el core de este tipo de programación. Y se basa especialmente en la función. Entonces, la función, desde el punto de vista matemático, es un mapeo. Entonces, tengo una entrada que la mapeo a una salida. Entonces, por ejemplo, el tema de los cuadrados de los números. Tengo como entrada un número que lo mapeo a una salida que sería el cuadrado de ese número. Hay dos tipos de funciones en las matemáticas. Generalmente en las matemáticas es muy dado que la función sea determinista. O sea, determinista significa que para una entrada solo tengo una salida. Entonces, tengo el número 2 y el cuadrado de ese número 2 sería 4. Entonces, sería una función de números positivos, ¿no? Pero también hay funciones no determinísticas y se da mucho en la computación, que es que para una entrada tengo muchas salidas. Entonces, por ejemplo, la fecha actual. Entonces, puede ser que la entrada sea vacío, como se conoce en matemáticas, la unidad, pero cada vez que la llamo obtengo un valor distinto. Entonces, no es determinística esa función, porque como es la fecha actual, cada vez me da una fecha distinta cada vez que llamo la función. Entonces, en la programación funcional se busca bastante o se le quiere dar mucha importancia a las funciones determinísticas porque eso permite un concepto que se llama transferencia referencial. ¿Qué significa eso? Significa que como yo sé que la función siempre me va a dar un valor determinado, yo puedo, digamos, el computador podría reemplazar el llamado a la función por su valor.
Entonces, esos son como optimizaciones. Cuando la función es determinística, el compilador o la máquina puede optimizar. No necesita siempre hacer la multiplicación por 2 cuando le pase 5, por ejemplo, en este caso, sino que ella sabe que es 10. Entonces, lo utiliza. Otra ventaja que tiene las funciones en la programación funcional, y que es esto parte también del tema de que sean determinísticas, es que yo las puedo componer. Entonces, esto es algo asombroso, digamos que algo nuevo que se trajo o que trajo este paradigma es que si yo creo funciones pequeñas que son determinísticas, que siempre yo sé lo que me va a resultar, el resultado que me va a dar, y las combino, yo puedo probar cada función por separado y las mismas leyes de las matemáticas pues me van a dar, si las funciones son conmutativas o se pueden componer, me van a dar siempre los resultados, o sea que me permite probar por pedazos y al final pues tengo la certeza de que va a funcionar bien por el tema de que permiten composición. Entonces las pruebas individuales, o sea la suma de los pequeños pues me da un software. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de una función que suma 1 y aquí tenemos un ejemplo de una función que calcula el cuadrado y yo las combino. Entonces, créame una función que sume 1 y después haga el cuadrado mediante combinar. Este es el operador de combinación en matemáticas. Entonces, cuando yo le paso la función el número 2, lo primero que va a hacer es agregar 1, sería 3, y después calcula el cuadrado. Con las características que hemos visto anteriormente del determinismo que tienen las funciones y de las composiciones que yo puedo hacer, aparece un concepto nuevo que se llama idempotencia. Entonces, idempotencia está relacionado a que yo siempre obtenga el mismo resultado si envío los mismos valores. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera una compra en Mercado Libre, por ejemplo, y el sistema de Mercado Libre mandara 2 veces por error la misma compra, un sistema que es idempotente, la segunda vez no me debitaría de mi tarjeta de crédito, de mi cuenta, la misma cantidad, sino que ignoraría esa segunda petición. Entonces, eso es lo que se busca con la idempotencia, que si yo llamo una función varias veces con la misma entrada, siempre me dé el mismo resultado. O sea, no esperaría que si llamo varias veces el endpoint de comprar, termine comprando 2 veces algo. Entonces, eso es lo que se busca con la idempotencia. Y parte de la programación funcional nos provee eso. Esto es otra cosa que tiene la programación funcional cuando hablamos de referencia transparente, que es lo que veíamos anteriormente, es la memorización. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo sé lo que siempre me va a dar una función, el sistema puede llevar como una memoria de las peticiones que se han hecho y de tal forma que no calcularía siempre, no ejecutaría el proceso, sino que te retornaría el valor. Entonces, esto se puede lograr si la función es determinista, o sea, porque siempre te va a retornar el mismo resultado con las mismas entradas. Si le pasa lo mismo, obtiene el mismo resultado. Entonces no necesito siempre que me pase la variable volver a calcular todo. Ya lo tengo guardado en memoria y simplemente te retorno el valor. Otra cosa que tiene la programación funcional, ya después de ver lo que vimos anteriormente, es que yo puedo, aparte de componer funciones, yo puedo a una función pasarle otra función. Entonces, cuando una función puede recibir otra función para hacer su cálculo, eso se conoce como funciones de alto nivel. Entonces, aquí en este ejemplo vemos que yo tengo una lista y quiero filtrar dejando solo los que sean positivos. Esta parte que dice fun x, eso es una función. Y filter es otra función. Entonces, estoy combinando funciones al pasarle una función a otra. Es algo que es chévere de la programación funcional porque eso promueve la modularidad. Yo puedo tener funciones pequeñitas, testeadas, y las voy combinando con otras funciones.
Y otra cosa que también tiene la programación funcional es funciones parciales. Entonces, a veces hay funciones que tienen demasiados parámetros, demasiados argumentos, y yo puedo crear una función que use otra función, pero, por ejemplo, en este caso, la función add tiene dos valores, dos argumentos, x y y. Y yo puedo crear una función add3 donde solo le he fijado el valor de x. O sea, el valor de y todavía no se sabe. Y puedo llamar add3 con un valor, y él lo que hace es internamente llamar add y sumarle al valor de y el valor de 3. Entonces, de esa forma yo puedo crear funciones en base a otras funciones. Esto es algo que promueve la modularidad, que es lo que siempre se busca en la programación funcional. Hacer que el código sea más modular, más legible, y a veces también, si yo ya testé la función de arriba, pues la función de abajo sé que me va a funcionar como se espera, porque ya la de arriba está testeada y la de abajo es simplemente la de arriba con un valor asignado. Este es otro cambio en el paradigma de la programación funcional, y es el estado. El estado en la programación funcional se observa como la acumulación de los cambios en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un sistema que fuera para tarjeta de crédito, cada vez que yo hago una compra o cada vez que yo pago la tarjeta, eso es un cambio o un evento en el tiempo. Y la combinación de todos esos eventos es lo que llamamos nosotros el balance de la cuenta. Si yo quiero saber cuánto me queda, pues cojo los diferentes compras que he hecho y le resto los diferentes pagos, y pues ahí tendría más o menos el balance de mi tarjeta. Entonces, la programación funcional trata de que el estado sea así, representar el estado como una colección de eventos, como algo que ha pasado en el tiempo, que se van apilando y se va llenando, se va creando como una lista. Es como la vida, ¿no? Se nace y todas las experiencias hasta que se muere. Y al volver los estados como una lista o como una colección, entonces aparece otro concepto que se llama la inmutabilidad. Entonces, lo que dice la programación funcional es que los estados no cambian las cosas, o sea, sino que al agregarse los estados se crea ese cambio, ¿sí? O sea, el cambio se da porque hay muchos estados que se han venido apilando. O sea, mejor dicho, si lo dijéramos filosóficamente, nosotros somos nuestras experiencias del pasado. O sea, todo lo que nos ha pasado en el pasado es lo que nos hace hoy. Pero eso sigue existiendo, eso no es que ha dejado de ser. Sigue estando ahí porque fueron cosas que pasaron y que no se pueden cambiar. Pero esa combinación de todos esos cambios es lo que nos define a nosotros hoy. Entonces, en programación funcional, acá hay un ejemplo, tengo una lista que tiene un elemento, y si le agrego a esa lista otro elemento, al final tengo dos listas. La lista inicial, que tenía un solo elemento, y la nueva lista, que tiene dos elementos. En lenguajes imperativos, lo que pasa a veces cuando agrego un elemento a una lista es que la lista inicial es la lista final. O sea, no tengo esa combinación de estados, no tengo la historia. Que a veces es importante esa historia para resolver muchos tipos de procesos, como por ejemplo la auditoría, entre otros. Este es otro tipo de propiedad que tiene la programación funcional, y es la ejecución perezosa, lazy execution. Entonces, básicamente, lo que dice es que el sistema no necesita ejecutar las operaciones, sino cuando realmente las necesite. Entonces, si yo miro, por ejemplo, acá en el lenguaje imperativo, si yo le pasara una lista infinita, este for fallaría, o sea, gastaría los recursos porque no hay máquina en el mundo que pueda sostener una lista infinita. Entonces, el programa fallaría y no podría correr por falta de memoria. Pero no pasaría lo mismo en la programación funcional, porque una lista infinita es una función que tiene un número que se va incrementando. Entonces, al final, es un poco distinto en la programación funcional. Lo que yo estoy recibiendo no se ha evaluado todavía. Se evalúa cuando llegue el momento de evaluarse. Igual el filter es como, le estoy diciendo que quiero que me filtre, no que me lo filtre.
lo filtrará cuando llegue el momento. Es declarativo. Entonces, que sea declarativo hace que se dé esta propiedad, que es ejecución perezosa. Y aquí tenemos dos cosas cuando hablamos de ejecución perezosa y estado, y es cómo el computador o cómo la programación funcional entiende las diferentes actividades. Entonces, hay una actividad que se llama paso intermedio y hay una actividad que se llama paso terminal. Entonces, un paso intermedio es algo que el computador no va a ejecutar en ese momento, es un proceso que va a transformar el estado cuando llegue el momento, y el paso terminal es algo que se ejecuta en ese momento. O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo una lista y le digo que me la cuente, ese es un paso terminal. Hace que la máquina empiece a contar los elementos de la lista. El map y el filter son pasos intermedios. Me transforma la lista, pero la máquina no necesita ejecutarlos. Los ejecuta cuando llegue un paso terminal. Entonces, esa es, digamos, la manera como la programación funcional maneja el tema de la ejecución perezosa. Lazy execution. Aquí tenemos diferentes transformaciones que yo puedo pegarle al estado. O sea, cuando ya hemos visto que tenemos pasos intermedios, pasos terminales, que tenemos ejecución perezosa y que tenemos una colección de eventos que me definen el estado, entonces yo puedo empezar a transformar ese estado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunas funciones que son intermedias. El take while es que si yo tengo una lista de estados, tómeme los elementos hasta que se cumpla una condición. Entonces, en este caso, tómeme todos los elementos hasta que encuentre una bolita que sea verde. O sea, si la bolita es diferente de verde, ese elemento me lo va a tomar. Entonces es take while. Lo mismo está la contraparte, que es skip while, que ignóreme todos los elementos en mi lista de estado hasta que encuentre una bolita verde. Después de ahí en adelante, sí tráigame el estado. Lo mismo está take two. Take two es un estado intermedio también. Tengo una lista muy grande, pero solo me interesa los dos primeros elementos. Y lo mismo es skip. Skip es, tengo una lista muy grande, pero no me interesa los primeros dos elementos. Aquí tenemos otras transformaciones que se pueden hacer a la lista. El map es que tengo una lista de números, por ejemplo, en este caso 1, 2, 3, y quiero que me la transforme multiplicando el número por 10. Entonces, en vez de 1 voy a tener 10, en vez de 2 voy a tener 20 y así. Este es un estado intermedio, quiere decir que no me crea la lista de una vez, como hemos hablado. Es perezoso. Tenemos otro que es el window. El window lo que hace es que tengo una lista de 6 elementos, por ejemplo, y quiero que me cree una lista de listas de solo 3 elementos. Entonces, en lugar de recibir uno por uno, recibo una lista con 3 y después recibo una lista con los siguientes 3 y después recibo una lista con los siguientes 3 y así. El filter también es un paso intermedio y lo que hace es que tengo una lista de varios valores y yo le digo una función que quiero que solo déjame los valores donde X sea mayor a 10 y entonces en este caso me deja 30, me deja 22 y me deja 60. Entonces, por ejemplo, yo tuviera toda la historia del cliente y yo quiero solamente los gastos que ha hecho, pues yo le puedo decir, fíltreme la lista del historial del cliente y déjeme solo los movimientos que representen compras. Entonces, esto es lo que hace un filter, por ejemplo. Y el zip es cuando yo tengo varias listas y quiero que me las combine. Entonces, por ejemplo, tengo el elemento 1 en una lista y el elemento A, y el zip me crea un elemento 1A, 2, 2B y así. Y para cuando encuentre con la lista más pequeña, o sea, si la lista abajo solo tiene 4 y la lista arriba tiene 5, pues la lista nueva va a ser solo de 4 elementos. Todos estos son pasos intermedios. O sea, el computador decide cómo ejecutarlos. Puede inclusive hacer paralelismo, o sea, puede usar todos los núcleos de la computadora y ejecutar todas las tareas de manera en paralelo. Y estos son pasos terminales. Entonces, yo después de que he transformado la lista, yo puedo decir que me cuente.
cuénteme los elementos que sea mayor a 10, por ejemplo. También tengo el scan, o sea, ya transformé la lista y ahora quiero recorrerla y hacer alguna cosa con ella. Tengo el reuse. El reuse es que tengo una lista, digamos, de compras y lo que quiero es que me diga cuánto me debe la persona, o sea, cuánto debe en la tarjeta de crédito en este mes. Entonces tengo la lista de las compras de este mes, le aplico un reuse y al final me dice debe tanto, que sería sumar cada uno de los valores de las compras que ha hecho. Tengo el group by, que también es terminal, y es que si tengo una lista, por ejemplo, de compras y de pagos, quiero que me agrupe por el tipo. Entonces me crearía una lista de compras y una lista de pagos, hablando en términos de tarjeta de crédito. Todas estas cosas permiten un concepto en programación funcional que se llama stream processing. Y esto es algo que se usa mucho en la banca, lo usa Netflix para hacer cálculos de audiencia, se usa muchísimo para procesar grandes cantidades de datos. Entonces, al final yo recibo estados, aquí vemos que hay diferentes listas de estados, le aplico transformaciones, funciones que mapean, funciones que filtran, y al final aplico una función terminal, contar, sumar, escanear, etcétera, para obtener un resultado. Y ese resultado, pues, puede ser, por ejemplo, los niveles de audiencia de las diferentes series para definir, por ejemplo, Netflix, definir qué tipo de serie no va a sacar. Esto se hace con Stream Processing y con la ventaja que tiene la computación de hoy en día, que permite altas cantidades de datos en paralelo. Y la programación funcional, pues, sirve mucho para este tema. Y hasta aquí llega la presentación.